Cuéntamelo, líder. Esto va a ser un reto para nosotros, Lemuel. Pero, ¿Por el tema o porque estamos juntos? Porque se llama Conversaciones en la Mesa. Y las tuyas y las mías no son fáciles. Y yo creo que aquí faltó un topo para soltar los topos, porque nosotros hablamos mucho. Lo vamos a lograr. Vamos a ver si yo voy a mí, tú vas a ti. Bueno, pero estamos aquí desde mi casa, ¿verdad? Claro, una de las mesas de mi casa, aquí donde todo comenzó. Su mesa café comenzó aquí en esta sala. Y qué tiempo lindo vamos a tener, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad? Que aún los que vean esto grabado puedan disfrutar. Pero, Levi, estaba en este tiempo pensando cuán importante es el reconocer tanto los hombres como las mujeres cuál es nuestra responsabilidad según la Biblia. Claro. Estamos viendo una sociedad donde esos valores se han perdido un poco. Y los otros días tuve una conversación con una joven y me dijo, ¿no hay alguna otra versión cuando habla la Biblia en Efesios capítulo 5 que no diga esa palabra, mujeres sométanse a su marido? Y me estuvo gracioso, ¿verdad? Como ella me plantea eso, porque sé por dónde viene. Y es que por la necesidad que hay de que muchos hombres asumamos, ¿verdad?, nuestra responsabilidad, tanto en el hogar como en la sociedad, la mujer se ha visto en la necesidad de asumir posturas y roles, que según la idea de Dios, que es lo que queremos, ¿verdad?, tener esta conversación, cuál es la idea de Dios con relación al diseño del hombre y cuáles son esos valores y esas posturas que nosotros tenemos que tomar, porque si no la tomamos nosotros, la va a tomar la mujer. Claro. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer eso. Así que este tiempo queremos conversar de esto. Creo que te lo comenté ahorita, escuché a un psicólogo decir que se espera de los hombres que sean hombres, pero no se nos enseña. Y aún nosotros como cristianos que llevamos tiempo, si tú te fijas en el panorama dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Tú te das cuenta que se nos pide que seamos hombres, pero tampoco se nos ha enseñado. Entonces, si no se nos ha enseñado, posiblemente hay muchas áreas del ser hombre que la Biblia también estableció, que nosotros estamos deficientes. Y yo creo que debiéramos comenzar primero por ahí, que es ser un hombre. La sociedad tiene un panorama de lo que es ser hombre, quizás la fortaleza física, quizás la capacidad financiera de poder proveer para la familia. Y algunos de estos pensamientos generales acerca de ese término, de lo que es ser hombre, están correctos. Pero también tú ves un movimiento social donde ahora hay un intento de deconstruir lo que es la hombría. Porque también otro de los aspectos que ha permeado lo que se llama ser hombre, o lo que se considera como el concepto de ser hombre, es que el hombre o es autoritario, o es el ser machista, o es el no tener sentimientos, o por lo menos no manifestar las emociones y los sentimientos. Entonces, entender, y más nosotros como cristianos, ¿sabes? Entender nosotros que la Biblia nos enseña acerca de lo que es ser hombre. Eso que tú dices me llama la atención y me voy a mi crianza, porque tú dijiste que se nos enseña. Y es inevitable que cuando nosotros hablamos de la enseñanza, tenemos que pensar en un maestro y un estudiante. Claro. Entonces, por lo general, no sé si a ti te pasó en la escuela, pero yo recuerdo con los maestros con los que yo conecté. Claro. Porque no con todo maestro tú conectas. No, me dieron galletas algunos maestros que no con todo maestro tú no entiendes. Y tú te quedas, no entiendo esta materia. Y cuán importante es un maestro y cuánto influye en la vida de nosotros. Entonces, yo creo que pensando en lo que es la enseñanza, la primera parte es la relación. Si no hay una muy buena relación con aquel con el que tú quieres imitar, tú no conectas. O sea, no hay manera que tú conectes con alguien que tú no guardes relación. Entonces, yo recuerdo, ¿verdad? En mi caso, en mi crianza, mi papá fue un papá bien presente. Y tengo muchas cosas. Bueno, a veces yo hablo con Mare y Mare me dice, eso es Edwin Cintrón. Yo me llamo Edwin Cintrón, pero ese es tu papá. Y es así, me pasa. A veces inconscientemente digo cosas que él acostumbraba a decir.
uso tonos de voz que él acostumbró usar. O sea, inevitablemente mi papá, ¿verdad? Guardé una muy buena relación con él, conecté con él, pero también hay aspectos de mi vida que también yo utilicé cogí mucha enseñanza de mis tíos, de mi crianza. Sobre la influencia. Fue una influencia. Y yo, analizando ambos casos, la decisión la tomé yo. Mira esto, cuán importante es el nosotros, ¿verdad? Si vamos a hablar de este tema, es primero analizar cuáles son nuestras actitudes, qué cosas nosotros, es como mirarnos en un espejo, qué cosas traigo de ese bagaje que aprendí, ¿verdad? Porque yo creo que hay muchas personas que han invertido en nosotros y cuáles son buenas y cuáles no son buenas para quitarlas de nosotros. Entonces, ahí es donde entraría la idea de Dios. Por eso necesitamos una buena referencia. Porque, por ejemplo, en el caso, y yo creo que esta conversación la hemos tenido en privado, ¿verdad? No voy a entrar en mucho detalle, pero yo viví con ustedes. Ajá. Y una de las cosas que te he dicho a ti, y le he mencionado a papá Edwin, que es tu papá, es el efecto que tuvo su vida, su influencia en la mía como varón. El tiempo que yo viví en la casa de ustedes. Porque había un punto de referencia diferente al que yo viví. Y en aquellas cosas que mi papá no pudo ofrecerme, ¿verdad? Porque carecía de ella, tenía deficiencia. Con tu papá yo las obtuve y se convirtió en un marco de referencia positivo, ¿verdad? Para aquellas cosas en las que yo tenía deficiencia, hoy día yo las puedo practicar. El punto de referencia es bien importante, ¿sabes? Porque el punto de referencia, si está distorsionado, si no ha sido el mejor o si no ha estado como ha pasado con muchos hombres que no se criaron nunca con su papá, no saben lo que es tener una figura de hombre y han ido, como uno dice, voy a usar esta palabra, pescando referencias, modelos de hombres, pues está distorsionado. Y es difícil que tú puedas exigir de esa persona que se comporte como el hombre. ¿Qué tipo de hombre se va a comportar? Si la referencia es crasa, es vaga, no es la mejor. Y yo creo que acabas de decir el mejor de los puntos. ¿Qué referencia? Pues la referencia bíblica nos da un panorama extraordinario porque nos pone un modelo perfecto, que es el diseño de Dios. Amén. Y pone a la figura preeminente para tener esa referencia como a Cristo mismo. Entonces ya la cosa cambia. Porque tenemos una referencia perfecta que aunque nosotros no, a simple vista quizás viendo un marco de referencia bíblica no lo podemos asimilar, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Con la ayuda de otros hombres de Dios también y con la ayuda de acercarnos cada día más a Dios, Dios nos puede ayudar a poder ver esa referencia y a poder imitarla, que sería el caso de la influencia. ¿Qué mejor influencia que esa? ¿Qué mejor influencia que esa? Digamos, en el libro de Mateo Jesús nos enseñó mucho de las responsabilidades, ¿verdad? En ese sermón del monte de las cuales nosotros debemos imitar. Pero es importante reconocer, partir de ese principio. Por eso, ¿cuál es el diseño de Dios? Y tenemos que inevitablemente, ¿verdad? Si hablamos de la palabra de Dios y de la idea de Dios, primero tenemos que preguntarnos quién es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas que existen en el cielo y en la tierra, en el universo. De hecho, él como creador, Él no es parte de la creación, Él está fuera de la creación. Él no es parte del tiempo, es que Él está fuera del tiempo. O sea, Dios es demasiado grande, demasiado para que nuestra mente humana lo pueda asimilar. De hecho, nosotros conocemos algunas cosas de Dios, pero Dios sigue siendo un misterio. Y hay cosas que nunca a nosotros se nos serán reveladas. Dice la palabra así en Deuteronomio 27. 27 dice que hay secretos que Él se guarda para sí. O sea, mira cuán grande es Dios. Y cuando nosotros apuntamos a esa grandeza de Dios, tenemos que identificar qué idea fue la que Él plasmó a través de la palabra acerca de lo que es el hombre. Y la otra pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿acaso tendré yo una idea mejor que la de Dios? No hay manera. Yo creo que eso sí es voluntad. El hombre decide si seguir o no esto. Pero cuando tú conoces a Dios, yo creo que no hay mejor manera que nosotros nos abracemos y nos amarremos a la idea de Él. Así que el hombre fue, primero, lo que tenemos que comprender es que fuimos creación de Él. Sí. Dice su palabra en Génesis, ¿verdad? Que de polvo nosotros fuimos creados por sus manos y Él sopló aliento de vida en el hombre.
y me viene a mi mente este principio. Antes de que fuese formada la mujer, el Señor le da una instrucción a Adán. Y una de las cosas que le dice Dios a Adán es que cuando crea, ¿verdad?, todos los animales, las especies y todo, le dice que le ponga nombre a los animales. Y él identificando, ¿verdad?, y poniéndole nombre a cada una de las especies, es que entonces se dio cuenta que estaba solo. Cuando vio que las especies estaban en pareja, él se dio cuenta. O sea, lo que nos hace a nosotros pensar que el nombrar, identificar aún nuestro nombre, o sea, tu nombre te da una identidad en la sociedad. Pero no solamente el nombre nos da identidad, sino que cuando vemos al principio de lo que es identificar algo, te da propósito. Porque aún los objetos. Claro. O sea, esto es una taza y el propósito de esta taza es ser un envase. Y ahí tú pones un café. Me lo estoy tomando, está bien bueno, lo hizo Mari. Está bueno. Pero lo que te quiero decir es que aún nosotros, el ser nombrados y nombrar, mira la intención de Dios. Dios en la creación, Él lo hizo por la palabra. Y nos enseñó un principio ahí. Cuánto poder tiene la palabra de Dios en nosotros. Su palabra tiene un poder extraordinario en la vida del hombre. Entonces, él lo pudo haber hecho así como Thanos, y todo estaba hecho, o pensarlo y ya iba a estar todo hecho. Él es Dios, puede hacer lo que Él quiera. Pero Él nos enseñó un principio, hasta lo que es el principio del descansar. Todas esas cosas el Señor nos las está enseñando. Pero el nombrar las cosas, fíjate que eso le da esa instrucción al hombre para que ministrara o administrara algo de su creación. Y ahí comienza el Señor a enseñarnos a nosotros nuestro propósito. Fíjate que fue al hombre, le dice, nombra, dio identidad y propósito. Y esto me hizo pensar y examinar muchas áreas aún en mi vida, que los he compartido contigo, que los quiero compartir aquí a la mesa. Y es que yo como ministro, pastor de una congregación, una de las cosas que he sido muy intencional en practicar es de qué me vale a mí ganarme a Harmony completo, de qué me vale a mí ganarme a muchas vidas para Cristo, y mi vida se pierde y la vida de mis hijos. Entonces, cuando nosotros establecemos ese principio de lo que es la identidad y llamar las cosas por su nombre, nos recuerda mi llamado y mi propósito. Nos recuerda nuestro llamado. Y en mi hogar, ¿verdad? Yo he sido bien intencional en practicar esto, en sentarme con mis hijos a la mesa, a tener conversaciones con ellos de la palabra. Me ha pasado, y tuve una experiencia no hace mucho, que yo estuve con los nenes. Yo estaba preparando un sermón, y fue el Espíritu Santo ahí que me detuvo, de verdad. Y cuando me giré para el lado estaba Gesiel, porque Sebastián estaba en la escuela, en la tableta, por el día. Y yo escuché la voz de Dios en mi corazón y me dijo, para de hacer ese sermón, vete a enseñarle un principio a tu hijo. Wow. Y para mí eso fue como un cuidado de Dios conmigo. Y de verdad que tuve una experiencia tan linda. Me senté con él a la mesa. Y Gesiel tiene la capacidad de aprender los versículos, de absorberlos, ¿verdad? Aún con su condición que tiene de salud, tiene su cerebro muy, muy, muy bueno. Y él conoce y entiende. Pero vi el cuidado de Dios y el Señor también enseñándome. Dice, ¿de qué vale? Tú estás preparando ese sermón para 300, 400 personas el domingo. Pero tienes a tu hijo ahí. Háblale de mí. Y eso es algo que muchas veces a nosotros se nos olvida. Fíjate que tú estás diciendo identidad. Reconocer cuál es tu identidad y dar identidad. Porque has hablado de las dos cosas. Cómo tú, el reconocer tu propia identidad, cuál es tu rol, cuál es tu papel según el Señor. Y cómo tú lo ejerces, en este caso, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia.
Y precisamente, fíjate la necesidad de identidad, particularmente en lo que es los hombres, en lo que Dios ha diseñado para el hombre, ¿verdad? Como hombre, que hasta la misma sociedad reconoce que hay una necesidad de identidad del hombre y están tratando de reconstruirla. Eso te demuestra la necesidad que hay. Como decimos nosotros, a falta de pan, galleta. Que el hombre, el ser humano reconoce que hay algo que no está correcto. Pero el problema de es que cuando la sociedad lo trata de redefinir dentro de sus propias ideas y filosofías, y obviamente están distorsionadas, pero también han visto, y tristemente para para vergüenza en el sentido, que nosotros mismos, siendo el pueblo de Dios, no hemos tenido clara cuál es esa identidad. Y hemos estado batallando con cuál es el rol del hombre en la iglesia, en la casa. Vemos hombres que quizás en la iglesia son una cosa, pero en la casa son otra, lo que estás mencionando, cuál es la importancia. Pero es precisamente nuestra falta de identidad, porque leer la Biblia no nos da identidad, es conocer el diseño que Dios estableció para cada cosa, en este caso como hombre. ¿Cuál es el rol que nosotros debemos funcionar? ¿Qué es el hombre que debemos ser en nuestra casa primero antes que en ningún otro lugar? Porque la iglesia está compuesta de una sociedad de familia. Así es. De familia. So, la necesidad de identidad, y esto nos vuelve a un lugar, es nosotros como hombres necesitamos volver al principio de reconocer y entender cuál es nuestro rol como hombre. ¿Qué es ser hombre según el diseño de Dios? Que es lo que hablaste al principio. ¿Qué es ser hombre según el diseño de Dios? ¿Qué es ser hombre para conmigo mismo? O sea, ¿cómo me trato a mí mismo como hombre? ¿Sabes? ¿Cuál es mi responsabilidad para conmigo mismo? Mental, emocional, espiritual y en todas las áreas, para yo poder entonces suplir las necesidades de mi familia. Pero si yo como hombre no puedo atender mis propias necesidades, y creo que te puse un ejemplo ahorita, si yo no he aprendido a que yo necesito de otros hombres, por ejemplo, porque yo no me crié, ni aún tú que un papá extraordinario, igual mi papá extraordinario, pero habían áreas de deficiencia en nuestras casas, como hombre, como mi papá en algunas áreas, quizás financieras. Pues, ¿cómo yo puedo cubrir esa área para yo poder aprender algo diferente? Pues yo necesito un modelo, yo necesito un rol, yo necesito una persona que pueda ser influyente en mi vida. Y la iglesia debiéramos nosotros como iglesia proveer para ellos hombres sanos, hombres íntegros, en las distintas áreas, que nosotros podamos acercarnos y aprender de ellos. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Dios estableció que nosotros pudiéramos el discipulado y crecer, el discipulado. Es que eso es muy importante. Que va más allá de la Biblia, en el sentido per se de simplemente estudiar el verso, más bien en lo pragmático, en esta relación que tenemos. En la relación. Yo creo que si un discípulo no conecta, o sea, no va a haber aprendizaje. Tiene que haber conexión, tiene que haber relación, y la conexión y la relación, como bien tú dices, ¿verdad? Y esto no es para que no se malinterprete. Y aquí el que no lo quiera entender es que no quiere entenderlo. No estamos hablando de que vamos a reemplazar la Biblia. Al contrario. No estamos hablando de eso. Pero yo no puedo, es como si yo me parara, me paro al frente, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, que ministramos en una congregación, damos un estudio bíblico, damos una exhortación, pero eso no es discipulado. No. El discipulado es más ese tú a tú. El de tú poder, mira, Lemmy, vamos a sentarnos a la mesa, claro. Vamos a tener un diálogo, vamos a conversar, vamos a caminar y hablar. Y lógicamente en eso, traer lo que es el espejo de mirarnos a través de la palabra. Entonces, eso es lo que hace un discípulo. Y bien tú has dicho, porque cuando eso se practica, ese que tú discipulas va a hacer lo mismo con otro. Definitivamente, lo va a replicar. Lo va a replicar. Pero, y volviendo al diseño de Dios, en cuanto a lo que es ese tipo de enseñanza, el Señor le estableció un modelo, y es Cristo. Y yo sé que para nosotros puede ser trillado escuchar lo mismo, lo mismo. Pero es que si nosotros nos recordamos lo mismo, entramos en un humanismo. Y es que es lo que tú estás diciendo. Es cuando nosotros queremos moldear las circunstancias del mundo a nuestra humanidad. Claro. Pero si ya hay un modelo, es cuestión de establecerlo y practicar el camino. Fíjese qué interesante. Jesús no tuvo pareja. Y mucha gente puede decir, ¿y qué me puede enseñar Jesús del matrimonio? Pregunta válida. Él no tuvo esposa. Y ya sabes qué. Y cuando nosotros vamos a quién fue Cristo, es que tú dijiste algo, es que es el principio. Jesús es la piedra angular.
el ancla de la fe. O sea, si vemos esto en términos de ilustración, yo lo veo, a mí me gusta siempre verlo como un edificio. Tú no puedes construir nada si tú no tienes una buena zapata. Entonces, lo que hizo Dios a través de Cristo fue que nos dejó la verdadera zapata, para que tú construyas sobre esa zapata tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tus relaciones, todas tu manera de vivir aquí en la tierra. El Señor Jesús nos las modeló. Bueno, ¿cómo Jesús trató a la suegra de Pedro, que estaba enferma? No la dejó morir, se la sanó. Exacto. ¿Cómo debes de tratar a la suegra? Mira, te la voy a sanar. Tienes que convivir con ella. A los niños. Pero mira, a los mismos niños, ese es el principio. Mira, de hecho, ese modelo está increíble. O sea, Jesús con sus discípulos, y aún le dijo, tienen que ser como los niños. Mira cuán importante, esta es la mejor herencia que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Porque cuando hablamos de valores, como tú estás hablando de los valores, ¿verdad? Una de las problemáticas comunes, y yo digo, yo fui librado de eso. Yo tengo que dar eso de testimonio, porque en un momento dado de mi vida, yo pensé que yo tenía valor por lo material, por lo que yo pudiera tener, bueno, por mis carros, por mi casa, por mi manera de vestir, ¿me entiendes? Aún siendo criado en el Evangelio, pero tenía en mí, ¿verdad?, esa ambición materialista, y aunque quería darle eso a mis hijos y ese afán por eso, que llegó un momento dado donde honestamente lo perdí todo. Todo lo que había construido lo perdí. Pero el Señor en ese tiempo me enseñó lo más importante, que mi valor no me lo dan las cosas materiales ni las cosas que yo tengo, sino que el valor proviene de Él, que la identidad proviene de Dios. Y cuando yo conozco a Dios y comprendo que todas las cosas que existen le pertenecen a Dios, pues yo entonces descanso de que aún las cosas que yo tengo no son mías. Él me las ha dado para que yo las administre. Aún nuestros hijos le pertenecen a Dios. Mi hijo, si quiere, Seba y Ezequiel, yo se lo digo cada vez y me río porque Seba me dice, no papi, yo quiero ser tu hijo. Yo le digo, Seba, tú eres mi hijo, pero en el Señor tú eres mi hermano. Y yo quiero que tú comprendas este principio, porque es que nuestro Dios no tiene nietos. Son hijos. Y hay cosas que se heredan, hay cosas que no. Y una de las cosas que no se hereda es la identidad que proviene de Dios. Y nosotros como hombres tenemos que primeramente amarrarnos a ese principio de decir realmente cuál es el sacerdocio que debo vivir. Cuán responsable debo ser en conocer mis responsabilidades, a quién represento y cómo reconcilio eso. ¿Cómo lo reconcilio para que se caigan todos estos muros que muchas veces arrastramos de nuestras crianzas y que aprendemos, ¿verdad? Porque nosotros escogemos nuestros maestros. Sí. Tú sabes que Josué, estábamos conversando hace unos días con Josué, y él estaba mencionando algo que me ha parecido bien interesante. Él decía que a unas personas que iban a trabajar en un banco le querían mostrar, ¿verdad?, cómo identificar los billetes falsos. Ajá. En vez de darle los billetes falsos para que se familiarizaran con ellos, porque pueden ser múltiples, o sea, pueden ser de tantas formas, le dieron los billetes reales. Pero ellos se los tenían que llevar y tenían que manejarlos todo el tiempo, el billete real continuamente en las manos. O sea, tenían que tenerlo en las manos, identificando el billete real. ¿Por qué razón? Porque el billete real, cuando tú lo tienes en las manos, una vez tú toques uno falso, automáticamente tú lo vas a descartar. No importa cuántos modelos falsos puedan caerte en las manos, si no se siente como el billete real, entonces todo lo demás es falso. El verdadero es uno. Precisamente a sí. Nosotros, ¿cuál debiera ser entonces ese modelo? Pues precisamente cuando yo sé de quién cogió ese ejemplo. ¿Sí? Prestaba él. ¿De quién fue? De su pastor, pero sí. ¿Fue tuyo? Bueno, pues está bien. Pero está aprendiendo, es un buen discípulo, buen ¿viste? discípulo, volvemos. Sí. Cuando nosotros podemos reconocer lo verdadero, lo que Dios diseñó, qué lindo, entonces lo falso es más fácil y poder identificarlo y rechazarlo. Pero si el principio, que es de si nosotros no podemos conocer lo verdadero, ¿cómo podemos reconocer todo lo demás que es falso? Cuando hay tantas ideas.
cuando hay tanta forma, tú vienes de una crianza, yo vengo de otra, vienes de un contexto histórico, vienes de unas ideas, has añadido unas cosas nuevas, pero si tú no conoces el verdadero diseño, va a ser muy difícil que nosotros podamos rechazar todo lo demás, porque lo vamos a tomar como bueno, porque como quizás bueno. A ti te funciona, pero no necesariamente porque te funcione significa que es correcto. ¿Cuánta gente, verdad? Y esto lo podemos ver, y a veces en consejería uno se da cuenta, donde hay gente que está viviendo situaciones por años pensando que eso está cool, eso está chévere. Sin embargo, no encaja dentro del diseño de las cosas de Dios. Y a la larga tienen unas repercusiones. No hay peor cosa que estar engañado pensando que estás en lo correcto. Y yo creo que el énfasis en conocer la hombría recalca de nuevo en lo más importante, conocer cuál es el diseño de Dios para nuestras vidas. Y una de las cosas que yo considero bien práctica es precisamente la comunión. Esto que estamos teniendo, que es la idea de lo que queremos, ¿verdad?, transmitir a quien va a estar escuchando. Cuán importante es tener esto. Si yo no tengo una conversación con Xavi donde yo pueda filtrar, ¿verdad?, con mi amigo a la luz de la palabra, y en las conversaciones entre amigos que tenemos, a veces conversaciones que simplemente surgen espontáneas de la familia, de los hijos, de la finanza, y yo no me expongo a algo nuevo, yo voy a pensar que mis ideas son las que son, pero cuando yo miro mi propia vida en esas áreas, quizás no sean las mejores, no me esté dando los mejores resultados, no estoy siendo tan efectivo como debiera hacerlo, pero como no tengo la voluntad a veces para exponerme a tener este tipo de conversación, que la hemos tenido en el carro, la hemos tenido en la iglesia, la hemos tenido caminando, la hemos tenido en la casa comiendo, la hemos tenido a veces por teléfono, simplemente conversaciones. Volvemos, mesa no es sentarse con un plato de comida, un café. Mesa es cuando tú y yo hacemos conversación, cuando tú y yo tenemos intimidad, y este es en el buen sentido, una intimidad donde establecemos una relación más allá de lo superficial, donde nos conectamos con las ideas, donde nos conectamos no solamente con las ideas, nos conectamos con los principios. Y cuando esos principios se exponen a la luz de estas conversaciones tan naturales, te das cuenta, wow, ¿sabes qué? Yo creo que yo puedo crecer en esta área todavía más. Yo creo que esto que he estado practicando quizás no me está beneficiando tanto como yo pensaba. Y hemos tenido conversaciones múltiples donde yo he sido confrontado de una manera saludable simplemente teniendo conversaciones. No porque o tú me hayas confrontado o alguno de mis amigos me haya confrontado, simplemente porque el escenario de la conversación ha confrontado mi corazón para decirme, mira, Lemón, yo creo que esto que has estado practicando y haciendo puede mejorar. Y para eso tenemos que ser esforzados. Tenemos que ser esforzados y tomar la decisión, ¿verdad?, de romper cualquier muro que se interponga ante la comunión. Y eso es parte de lo que es ser un hombre de Dios, un hombre de valor. Tenemos una plantilla de su palabra, y me gustaría compartir un versículo y que lo leamos y tengamos un tiempo de oración, porque es importante que nosotros identifiquemos cuál es nuestro espejo, o cuál es el modelo que nosotros debamos seguir. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, de que el Señor lo ha dejado establecido. Y lo primero que tenemos que siempre tener en la mente, que somos idea de Dios. Así es. Somos idea de Dios. Y como idea de Dios, tenemos que identificar cuáles son nuestros enemigos comunes. Que uno de ellos somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, este mundo y Satanás, que es el enemigo de las almas, que lo que quiere es destruir. Vino a hurtar, a robar, a distorsionar la verdad. Así. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, y me encanta, ¿verdad?, que la palabra de Dios es alimento, y la comunión, en otras palabras, ¿verdad?, cuando Jesús compartió la comunión, ¿verdad?, antes de ser crucificado, ese partimiento del pan que se dio en la mesa es poderoso, porque esto es lo que estamos haciendo. Estamos conmemorando lo que Cristo hizo con nosotros, y el partimiento del pan no es otra cosa de que tú partes de ese pan, y yo escucho cómo Dios a través de su palabra te revela, y tú lo compartes conmigo, y de la misma manera yo lo comparto contigo, y esto es un modelo que debe ser practicado entre los hombres, para que podamos ser esos hombres que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos
ni contiendas. ¿Dónde está eso? Eso está en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. En el Quiero verso 8. que oren. Wow, la oración. La comunión con Dios, pastor. Es lo primero. Yo creo que no podemos ser esos hombres si no nos acercamos a tener comunicación con Dios. Es imposible poder crecer, poder alimentarnos si no tenemos una comunión con Dios. La Biblia dice, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Y el método principal que Dios estableció fue la oración. Es donde nosotros nos comunicamos a diario, en la mañana, pero también durante el día, donde nuestros pensamientos están en el Señor. Y el Señor entonces comienza a hablar a nuestro corazón y comienza a mostrarnos. ¿Quién mejor que Él para mostrarnos? De hecho, la oración nos permite tener sensibilidad, ser sensibles. Que cuando yo converso contigo, estoy más sensible a oír la voz de Dios a través de no solamente de tus palabras, sino a través de qué el Señor me estará queriendo decir con esta conversación y este tiempo que estoy compartiendo contigo. Que el Señor me estará queriendo hablar, que el Señor estará queriendo hacer, que yo quizás no veo. La comunión con Dios va a ser lo primero. Y lo otro dice, levantando las manos al cielo con santidad, que obviamente hemos estado hablando de la santidad. No, eso está poderoso. La santidad no es sinónimo de perfección, sino como yo quiero ser perfecto. Exacto. Cómo yo quiero ser perfecto y cuál es el modelo a seguir. Es esta búsqueda, esta intencionalidad. De yo vivir una vida separada. Y esto yo lo veo cuando levantamos las manos, ¿verdad? En santidad. No es otra cosa, es cómo yo tengo esa actitud de reconocer, ¿verdad? Cómo Dios me ve desde mi esencia, desde mi corazón. Porque ya no son los altares físicos, los edificios, lo externo. Es cómo Dios me ve en mi corazón y cuán consciente estoy yo de esto. Una representación. Porque si hay algo que yo tengo que entregar, si hay algo que tengo que arrepentirme, es como yo ahora mismo esta taza, yo acabo de beber de café aquí. Si yo dejo esa taza así y no la frego, no la limpio, ¿verdad? Esa café le puede dar hasta hongo, esta taza. Entonces yo te pregunto, ¿tú beberías café en una taza con hongo? No, jamás. Entonces eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando nosotros levantamos nuestras manos puras. Estamos diciendo, Señor, límpiame de toda mi maldad, lávame. Y uno puede decir, es que eso Cristo lo hizo ya por nosotros. Él lo hizo. Claro. Pero es importante que con nosotros tengamos conciencia que de que mientras estemos en este caparazón, esta carne va a tirar para el monte todos los días. Claro. Y nosotros tenemos que venir delante de su presencia en oración para no caer en tentación. Claro. La oración nos libra de la tentación. Imagínate, Jesús mismo, siendo Dios, se separó 40 días en el desierto y fue tentado. El enemigo fue tan y tan... miren la limitación, porque si hay algo que yo veo en esa tentación del diablo hacia Jesús, es su limitación. Todo el mundo se enfoca en cómo, ¿verdad?, nuestro Señor venció la tentación, pero también me habla de la limitación de nuestro enemigo. Mira qué limitación. O sea, cómo tentar a Dios. Interesante eso. Pero ¿qué hizo Él? Nos dio el ejemplo. Se separó para que nosotros no caigamos en tentación. Entonces, lo que hace es levantar nuestras manos puras y separadas delante de Dios, no es otra cosa que vivir una vida en comunión con el Padre. Esa comunión con el Padre, Jesús fue nuestro sumo sacerdote, que ya esa distancia que había entre el Padre y nosotros se eliminó por completo, y a través de su Espíritu Santo no estamos huérfanos. Así que no necesitas tener, o sea, yo no necesito tener todos los días a un mediador ahí físico, un pastor o un amigo, aunque yo te amo y me encanta tener conversaciones contigo, pero tampoco yo puedo depender de tener una comunión contigo para tener una comunión con Dios. O sea, Dios a nosotros nos dio ese rol, esa responsabilidad. Este tiempo de sentarnos a la mesa es para compartir lo que Dios en la intimidad nos ha revelado. Lo está haciendo con nosotros y eso me edifica, eso es partimiento del pan. Por eso, levantar nuestras manos puras no es otra cosa que limpiar nuestros vasos, nuestro corazón. Señor, aquí estoy, delante de ti. Examíname, como decía David, si hay algo que hay en mí que a ti no te agrada, quítalo. Y demuéstramelo. Y también tenemos que ser muy, muy intencionales y esforzados en entregarlo. Claro. Pues eso yo te voy a decir, quítatelo. Entrégamelo tú, quítatelo tú. Ya yo lo hice por ti. Hay cosas que nos tocan a nosotros. Ay, Señor, un ejemplo. Señor, quítame este deseo que yo tengo, Señor, de volver atrás,
de hacer las cosas que yo hacía. No, papito, sé esforzado. Quítatelo. Eso te toca a ti. Renuncia. O sea, tú quieres que Dios te quite el deseo, pero tú no te alejas de la tentación. Pues entonces, esas son cosas que tenemos que ser esforzados. O sea, Dios está buscando hombres de valor y que se esfuercen y que cumplan la promesa. O sea, el confesar a Dios como tu Señor a través de Cristo es el primer paso. Eso es cuando nosotros decidimos creer en el Señor. Y lo que me dice la Biblia es que de ahí podemos comenzar a establecer una habitación, una relación con nuestro Padre. Desde ahí. Pero eso requiere esfuerzo. Y eso es una verdadera hombría. Porque a veces tenemos el valor para permanecer estáticos sin cambio, sabiendo que las consecuencias y los resultados que estamos obteniendo de ellos no son los más favorables, pero no tenemos el valor para decir, ¿sabes qué? Voy a comenzar a hacer las cosas diferentes para que las cosas puedan cambiar y las consecuencias o los resultados de esas acciones mías entonces sean distintas, que sean las que yo espero. A veces hay que tener más valor, de veras, para quedarse estáticos y no hacer algo, definitivamente. Y eso yo creo que es una verdadera hombría, donde nosotros podemos decir, hasta aquí yo he hecho las cosas de esta manera, pero hasta aquí, este es el límite. Y tener el valor y decir, ¿sabes qué? Con el Señor yo puedo hacer el hombre que Él diseñó para mí. Y esto es algo de todos los días. Nosotros llevamos años donde el Señor sigue sanando, limpiando la casa, seguimos rindiendo cosas, ¿verdad?, de nosotros, pero estamos viendo también el fruto de habernos rendido y de decirle, Señor, yo quiero que tú lo sigas haciendo conmigo, conviérteme en ese hombre que tú diseñaste, porque yo quiero serlo, pero yo no solamente quiero serlo, yo estoy dispuesto y disponible. Qué lindo, eso me gusta, disposición. El mundo te dice, tú estás listo, tú estás ready, dale. Pero cuando tú cambias esa palabra de listo y estás ready, porque estoy dispuesto, estás diciendo, estoy dependiendo de ti. Exacto. Y esa debe ser la comunión que nosotros no debe faltar en un hombre de Dios. No, definitivo. No debe faltar. Por último, ¿qué dice el verso al final? Dice el verso al final, dice, sin enojos ni contienda. Este hombre es un reconciliador. Es un reconciliador. Nuestras palabras tienen mucho peso, ¿sabes? Y lo hemos comprobado. Lo hemos comprobado cómo nosotros mismos, hasta con nuestras propias palabras, no solamente le hacemos daño a otros, nos hacemos daño a nosotros mismos. Las palabras que nosotros nos decimos a nosotros importan. Mencionaste en el principio que Dios pudo haber hecho las cosas, la creación, de muchas maneras. Sin embargo, utilizó la palabra para darnos un ejemplo, para enseñarnos un principio. Que nuestras palabras importan. Lo que nosotros pensamos de nosotros, lo que nosotros hablamos, o construye o destruye. Y este hombre al que Pablo está diciendo, este es el hombre que debemos de imitar, esta es la forma en la que nosotros debemos comportarnos, edifica, construye y no destruye. Y nosotros tenemos que poner un alto a veces a nuestras palabras y decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la manera en la que yo estoy hablando? Ayer te comparto esto, ¿verdad? Y darte la palabra, no sé si ya estamos, yo creo que en tiempo. Ayer tuve una experiencia, mi esposa se levantó varias veces de madrugada y yo no me había dado cuenta que yo tenía una palabra en referencia a ella que yo le decía como que, qué annoying, esto que estás haciendo. Pero como que lo repetí de una manera inocente, en un sentido. No me había dado cuenta que la estaba afectando, para que tú veas. Y recuerdo que antes de irse para el trabajo me dice, tenemos que hablar más tarde. Y sentí que el Espíritu Santo me habló, bro. Y yo estaba dormido, entre dormido. Era bien tenemos temprano. que hablar. Sí. ¿Tú sabes? Y yo estaba medio entre dormido. ¿Y tú sabes qué palabra me vino a la mente? La palabra annoying. Y tuve que escribirle inmediatamente. Le dije, yo creo que esta palabra que he estado pronunciando así aisladamente te está afectando y está mal. No me voy a justificar. Te pido perdón y no la vuelvo a repetir. El Espíritu Santo nos habla, brother. Cuando hay disponibilidad. Porque en nuestra palabra construye o destruye. Y nosotros tenemos que estar disponibles y dispuestos a construir. Gracias por compartir ese testimonio. Me ministra porque a mí me pasa muchas veces, ¿sabes? Es que nosotros siempre, cuando usamos el siempre, el nunca. El tú nunca. Y tenemos que ser, como dice aquí, tenemos que controlar nuestro carácter, nuestra ira, más de nuestro enojo. Yo creo que un hombre de carácter es el que sabe controlarse, el que tiene el carácter de Cristo, pero más bien nuestra impulsividad. Eso es algo de hombres. Exacto. El mundo te enseña a ser macho. El macho es
se come a los nenes crudos, el que tiene más de una mujer, ese es el macho, que el hombre te enseña, el mundo te enseña. Pero el verdadero hombre es el que tiene el carácter de decir sí cuando sí, no cuando no. El carácter de poder dominarse a sí mismo. Y utiliza como ejemplo, nada más y nada menos, el modelo de Cristo. El que practica el camino. Así que el Señor nos siga ayudando a ser ese tipo de hombre. Y espero que nos veremos pronto en otra conversación en la mesa. A la mesa, así que otro cafecito más y poder seguir compartiendo y charlando acerca de otros temas que son súper edificantes y seguir riéndonos también. Eso es. Tanta falta hace, ¿verdad? Hace falta tiempos como estos. Sí. Comunión. Te amo, papá. Te amo más, papá. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo hermoso que hemos tenido en la conversación en la mesa, Señor. Sí, papá. Gracias a Dios porque podemos reflexionar en tu palabra y cuán hermosa es ella, Padre, y que nosotros a través de tu palabra podemos tener ese ejemplo, esa guía, ese mapa. Ayúdanos, Dios, a escuchar la voz de tu Espíritu más fuerte que cualquier otra voz, que cualquier voz, ¿verdad?, que se interponga entre tu comunión con nosotros, Señor. Queremos ser esos hombres que tú has creado y no solamente que has creado, sino que has formado esa idea, Dios. Queremos ser esos hombres que te agraden, esos adoradores, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a seguir firmes, perseverantes, Señor, en tus caminos, Dios. Gracias una vez más porque hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Gracias, tu misericordia nos ha alcanzado, Señor, aun cuando te hemos fallado, aun cuando te hemos fallado, ¿verdad? Sabiendo hacer lo bueno y también por ignorancia. Tú has tenido misericordia con nosotros. Gracias por eso, Dios. Bendecimos tu nombre, Padre. No hay un Padre más bueno que el que da a su Hijo por la humanidad, y ese fuiste tú, Señor. Y eso es lo que me amarra a tu amor, porque aún yo siendo padre puedo comprender eso y honestamente yo no haría lo que tú hiciste, pero tú lo hiciste aún así. Gracias, así que gracias, Padre, te amo y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.